Hola amigos, estoy aquí para contarles mi historia de burnout, cómo el burnout me llevó a descubrir la felicidad después. Hoy vivo en Francia, cerca a París. Mi vida ha cambiado totalmente, mi vida ha mejorado mucho. Yo era una personita muy triste. Vivía en un ambiente triste también, caótico, problemático. Creo que esta es la realidad de muchas personas alrededor del mundo, a unos a grados más pesados que otros. Lo mío no era tan complicado, pero... Y lo que entendí es que uno puede salir de allí con el poder de la imaginación, con conocimiento, con paciencia y teniendo cerca a Dios, uno puede salir de estos ambientes que no son buenos para uno. A mí me tomó mucho tiempo, pero estoy bien, gracias a Dios, y mi vida ha cambiado el cielo y la tierra. Lo bonito es que logré casarme, que era un sueño que yo tenía siempre. Logré casarme, ahora estoy casada, llevo 12 meses de casada. Logré cambiar mi vida, cambiar de país. Ya no trabajo, o sea, vivo para disfrutar de la vida y hago lo que me gusta, pero no trabajo porque tenga que luchar. Y esto no era así, hace mucho tiempo no era así, todo depende de cómo te hayan creado en tu casa. Soy de Colombia, yo nací en Colombia, en un estrato medio bajo. Siempre tuvimos lo necesario, lo básico necesario, pero la verdad vivimos en pobreza en ese tiempo. Pero teníamos para comer, en medio de una situación difícil económica, escuchando a tus padres luchando por el trabajo, luchando por el dinero, hablando de escasez, ¿no? Todo el tiempo. No fue fácil para mí, fue una situación complicada. Primero que todo, no sé, uno nace en una familia y muchos tenemos experiencias diferentes con nuestros padres, unas buenas, otras malas. Tal vez el padre no estuvo, la madre, hubo maltrato, nos trataron bien. Todos tenemos diferentes pruebas, pero bueno, si nacimos en esa familia fue para algo. Si no, no fue tan bien, fue para un aprendizaje. Y sabes, si tú no te sientes frustrado por ese pasado, tú puedes transformar ese dolor del pasado en algo bueno para ayudar a los demás en el futuro, de acuerdo a lo que aprendiste o lo que viviste en ese momento, si no te has dejado dañar. Pues por mi parte tuve una infancia feliz, pero siempre fue limitada por la escasez económica, ¿no? Siempre uno deseando cosas y no poderlas tener al alcance. Pero bueno, mal que bien tuve un buen cuidado, aunque el tema era de comparación, ¿no? Y creo que eso pasa en la mayoría de hogares, ¿no? Hay comparación entre hermanos, ¿no? ¿Por qué no tú eres como tu hermano? ¿Por qué no eres organizado? ¿Por qué no hablas más? Entonces, personalmente yo crecí como en baja autoestima. ¿Por qué? Porque no era una niña normal, supuestamente. Yo era una persona muy tímida, muy callada, hablaba bajito. Entonces te empiezan a comparar y ahí uno empieza a decir, estoy mal, no soy una persona normal, estoy mal, no soy como la chica de la clase que habla bastante, que es la líder. Y pues uno ahí se empieza a minar, ¿no? Entonces, en esos años de crecimiento, creo que hasta los 30 años yo no sabía qué vida estaba viviendo la vida de otra persona, estaba viviendo la vida que mis padres querían para mí, que mi familia quería para mí, mis tíos, que la sociedad supuestamente deberías hacer. Pero a los 30 años tuve un despertar muy fuerte, un despertar espiritual, gracias a la pandemia, de que pues entendí que esa vida no era mía y que ya era hora de vivir mi vida y escuchar lo que mi alma quería decir, y eso se podía sentir a través del cuerpo, sino que mi cuerpo estaba tan eh, adormecido, ¿no? Estaba muy adormecido, pues porque eso es lo que te enseñan de niño, ¿no? A no escuchar a tu cuerpo, cállate, no te quejes, no llores, no hay que llorar. Depende de la familia, pero si no hay mucho amor o hay mucho sufrimiento, tus sentimientos no importan. Entonces depende de lo que hayas vivido, no sea fuerte o pequeño el trauma, empiezas a no escuchar a tu cuerpo y a castigarlo, a decir eres una débil, eres una tonta, ¿cómo vas a descansar en este momento?
no eres inteligente, tienes que ser como la otra persona, ve y lucha y haz copia a esa persona. Entonces, cada persona es tan diferente y uno no puede intentar ser como otra persona porque si lo hace uno se va a cansar, porque uno no es como esa otra persona. Entonces está luchando un camino que te ponen un ideal falso de la sociedad que no existe, ¿no? Ese ideal falso nosotras de las mujeres, por ejemplo, que tienes que tener un cuerpo perfecto, un rostro perfecto, que tienes que ganar dinero, que tienes que ser profesional, que tienes que luchar cada día. Y lamentablemente ese modelo se implementa desde pequeños, ¿no? Desde que entramos en la escuela, tristemente nos ponen a competir, ¿no? ¿Quién es el número uno en el salón? ¿Quién es el que más comenta, el que más habla, el que más participa? ¿Quién hace mejor las tareas? ¿Quién tiene mejor memoria y dicta la lección? Bueno, esa fue mi historia en mi época cuando era joven, no sé ahora las escuelas, pero generalmente esos modelos ya están mandados a recoger. Ojalá los medios educativos cambien. Quiero mirar aquí en Europa cómo es si llegara a tener un hijo, pero ya esas estructuras mentales, ya esto con el nuevo siglo tienen que cambiar y ser más flexibles con los niños, ¿no? No encajarlos, como decía Pink Floyd en su canción, no somos máquinas, no, cada ser humano es diferente y no pueden esperar que todos respondan de la misma manera, ¿no? Entonces cuando miro en retrospectiva, mis compañeros, a mí relativamente me iba bien en la escuela, no sé, mis capacidades eran buenas de inteligencia, me iba bien, pero la tenía que luchar, pero había otras personas que lo sufrían mucho, personas que eran muy buenas para el deporte, pero eran muy malas para el inglés o para las matemáticas. Entonces no faltaba el papá o el profesor que decía que era tonto. Bueno, no, los profesores no tanto, pero los padres que son tontos, estúpidos, y ellos llegaban a la escuela con baja autoestima y ya en la adolescencia queriéndose suicidar, ¿no? Tuve muchas amigas así que no eran muy buenas para nada, ¿no? Me refiero, no eran buenas para estudiar, y eso no quiere decir que sean malas personas, quieren decir que de pronto tienen otro talento, ¿no? Hay personas con talento artístico, con talento para ser chef, para hacer deporte, con otro tipo de talento que no concuerda con el sistema educativo, ¿no? Entonces es ahí en esos sistemas que te tratan de encajar en un molde, que es cuando uno empieza a dejar de ser auténtico desde pequeñito, lo enseñan a encajar, tienes que encajar con tu mamá, tu papá, lo que ellos digan, con tu familia, tus abuelos, tienes que encajar con lo que dice la escuela, luego tienes que encajar con la universidad, tienes que encajar en un trabajo, tienes que encajar en una iglesia, entonces te alejas mucho de lo que tú realmente eres y lo que realmente quieres, pues por no incomodar a los demás, ¿no? Pues no sé si esto le haya pasado a muchos, pero sé que algunos se identifican conmigo. Queremos ser buenas personas y queremos tener contentos a los demás, ¿no? Y queremos hacerlos felices, entonces resultamos haciendo lo que ellos nos piden, pero no es como muy saludable a largo plazo para nosotros porque nos negamos a nosotros mismos por tener contentos a los demás. Y esto genera cargas que no son de nosotros, que no nos corresponden. Y cargas que a largo plazo generan el burnout, el cansancio y que se ven reflejados en el cuerpo, se ven reflejados en la enfermedad, ¿no? Y si tú sigues ese modelo constante y luchas, vas a terminar con un cáncer, ¿no? O si guardas resentimiento del pasado hacia tus padres, o si algo te pasó de niño y no lo pudiste contar a nadie porque nadie te creyó, todo ese tipo de cosas se quedan ahí acumuladas y eso a largo plazo genera problemas, enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, en el colegio la comparación, ¿no? La comparación, el bachillerato para mí fue muy difícil, era en la tarde, entonces los horarios para mí se me movieron, tenía que almorzar muy temprano en el día, o sea, uno se tiene que acomodar al sistema escolar, ¿no? Y cada ser humano es tan diferente, tiene tantas necesidades particulares, que creo que ese es el futuro, las necesidades particulares en cuanto a escolaridad, en cuanto a atención en tu familia, tus hijos, si tienes diferentes hijos, tienes que tratarlos diferente a cada uno, escuchar sus necesidades, ¿no? Eh, Creo que ese es el futuro, escuchar a cada ser humano y hacer personalizada la experiencia de padre, de cuidarse a sus hijos, es diferente el uno al otro y de respeto. Y lo mismo en el sistema de salud. Por ejemplo, ya que la misma medicina le va a servir a todo el mundo, no es cierto. Y creo que la medicina tiene que cambiar
a ver de manera holística, ¿no? Desde el punto de vista médico, pero también emocional, psicológico, de estilo de vida, de salud, de deporte, de educación. O sea, no te puede generar un modelo de vida general que aplica a todo el mundo, a todo el mundo, porque no va a funcionar en todo el mundo. Una generalidad. Entonces en el colegio, pues bueno, me tuve que adaptar, pero yo sufrí mucho. No sé, yo creo que todos nosotros sufrimos mucho en el colegio al estudiar materias que no nos gustaban, temas que no nos gustaban. Yo sentía que perdía el tiempo allá, aunque aprendí muchas cosas, sino que los métodos son complicados, estar todo el día sentado escuchando una clase. A mí me tocó recitar de memoria información, sabiendo que, mira, hoy en día no hay necesidad de grabarse nada en la memoria, datos como tan, porque ya tenemos el ChatGPT que nos puede eh, recordar todo, ¿no? O sea, lo importante es enseñarle a los niños a pensar por sí mismos, ¿no? O sea, los niños son muy inteligentes, así crean, digan, bueno, no eres bueno para el inglés, no eres bueno para los deportes, no eres bueno para las matemáticas, pero cada persona tiene una inteligencia especial que vale la pena explorar, ¿no? Y esa es una tarea importante en los padres ahora en adelante, respetar a sus hijos y apoyarlos, ¿no? Eso es lo que aprendimos la generación de los millennials, que no vamos a ser como nuestros padres. Lamentablemente, por ejemplo, mis padres tuvieron una niñez muy difícil de mucha pobreza y de supervivencia, entonces tenían que buscar la plata como fuera y entonces eso significaba sufrir, ¿no? Pero nosotros que somos hijos de esa generación, de la generación baby boomers o generación X, queremos ser diferentes, ¿no? La vida no es sufrir, queremos disfrutarla, ¿no? De manera saludable. Y es posible ver la vida de la manera diferente. Yo lo he visto ahora en estos últimos años, mi vida ha cambiado. Ya no es una vida para sufrir, para luchar, es una vida para descansar y más uno como mujer descansar, pero asimismo poder compartir con otros nuestros conocimientos, experiencias y poder ayudar a otros, ¿no? Entonces era muy agotador. Y cuando entré al bachillerato, efectivamente ese sistema me hizo mucho daño, me empezó a dar gastritis. Entonces la gastritis puede ser una representación, ¿no? Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero el cuerpo habla y dice, no me siento bien acá, este horario no es para mí, no es mi horario de almuerzo. O la gastritis puede decir que extraño mi anterior escuela, yo sinceramente la extrañaba. Entonces es una forma de protesta. Hay que escuchar el cuerpo cuando nos enfermamos. Más allá de la enfermedad, está protestando, está diciendo algo pasó en ese momento. Tal vez discutiste con alguien, estás en un ambiente que no te conviene, no te sientes bien, estás en una ciudad que no te conviene, tienes constantes malestares, no sé, alergias. Entonces ahí es cuando, si tú escuchas a tu cuerpo, él te va a guiar a la respuesta. Y muchas cosas tienen que ver con las personas que nos rodean, con el ambiente, con las tareas que hacemos y que no queremos hacer, que nos presionan a la fuerza. Entonces ese burnout es cargar con cosas a la fuerza que no queremos cargar o que no queremos hacer. Entonces ese fue mi burnout y empezó allá en el bachillerato a estudiar cosas que no me interesaban, con gente que no me interesaba, con profesores irrespetuosos. Pues ya ahora que miro hacia atrás, los profesores ya eran de generación muy antigua, eran ya muy maduros y pues a todos ellos les tocó muy difícil y querían enseñarnos a la antigua, ¿no? Entonces para las nuevas generaciones eso sentía como presión, ¿no? Entonces hubo muchos niños que supieron cop, cop, sobrevivir, ¿no? A su manera. Estaba el pet of the master, of the teacher, pet teacher, la persona, no, la número uno, ¿no? La que hacía todas las tareas. Esa era una forma de sobrellevar la situación, de ser el mejor, ¿no? Pero cuando no podía ser el mejor o tener las mejores notas, sufrían mucho, ¿no? Porque esa era lo que nos ponían a hacer, ser el mejor y solo uno puede ser el mejor. Entonces cuando no lo logras, te sientes muy mal, ¿no? Y pues esa no es la idea. Entonces todo eso en el colegio, ¿no? Un sistema, los niños son tan libres, ¿no? Pero tenerlos que poner a un sistema, ¿no? Es como un animalito que le ponen un yugo que no es cómodo para él, no está adaptado para él, ese el yugo por allá del toro, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Pues de trabajar, puede trabajar, pero se va a lastimar, ¿no? Con el tiempo se va a lastimar y entonces me imagino, yo veo en mi mente un burrito desmayándose del dolor. Así somos nosotros, lamentablemente, a veces
somos nosotros nuestros propios verdugos porque internalizamos esa lucha exterior. Incluso puede dejar de existir ese sometimiento de alguna persona de autoridad de afuera y somos nosotros mismos de tanto haberla vivido que nos sometemos a nosotros mismos y decimos tengo que madrugar cada día, tengo que luchar, así esté enfermo, no me importa, yo voy a seguir, por más dinero que me den voy a luchar, así esté enfermo, tengo cáncer, pero tengo que ir a ese evento. Eso yo lo vi muchas veces en mi parte laboral. Tengo que sacar adelante este evento, mi empresa, así yo me esté muriendo, ¿no? Y no se escuchan, no escuchan su enfermedad, su cáncer, que el cáncer dice detente por favor y déjame sanar. Tienes que detenerte a meditar, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo el COVID. La pandemia nos obligó a parar y a meditar. Tenemos que curarnos, tenemos que sanarnos y yo siento que la tierra se benefició mucho de eso. El parar, la tierra lo necesitaba. Hablando de temas medioambientales, la tierra necesitaba descansar de tanta contaminación, tanto dióxido de carbono que sueltan los aviones, ¿no? Fue sorprendente cuando los aeropuertos se detuvieron y los aviones. Increíble y seguro ellos perdieron mucho dinero, pero la tierra ganó, salió ganando, ¿no? Que se detuviera todo. Para mí eso fue un alivio, porque yo sentía la revolución y el caos que no paraba, no paraba, nadie se paraba a pensar qué estamos haciendo, para dónde vamos, ¿no? Y gracias a Dios esa pandemia llegó. Lamentablemente muchas personas murieron, ¿no? Entonces la Tierra está avanzando, avanzando y lamentablemente muchas personas no pueden seguir con ese ritmo, no están lo suficientemente saludables para seguir con ese ritmo. La Tierra avanza, ¿no? Y son como de la vieja generación, ¿no? Como los carros de nueva generación en autopistas más veloces o compitiendo con carros con nueva tecnología. En algún momento el tipo de gasolina que consumen será obsoleta y se van a tener que detener y van a tener que convertir en chatarra. Entonces así mismo el ser humano ya no está hecho, está tan debilitado físicamente que su sistema inmunológico no aguanta y tal vez no aguantó el COVID y tuvo que morir. Lamentablemente yo perdí mis abuelitas, eran de alrededor de 80 años. Entonces son sistemas que ya no aguantan esta nueva forma de vida o que llevan a cargas en sus espaldas mucho tiempo, muchos dolores emocionales, mucha tensión, muchas cargas que ya no pueden más, ¿no? Y llega un pequeño soplo y están tan cargados que es suficiente. Aunque no, el COVID no fue algo tan sencillo, pero se fueron, ¿no? Se fueron porque no aguantaron más. Entonces lo que yo quiero es que estemos fuertes, ¿no? Lo máximo que podamos y que sepamos combatir el burnout, ¿no? Entonces yo seguí en ese proceso, ¿no? Y yo lo vivía con mucha lucha en la escuela, aunque mis talentos, sé que soy muy inteligente en tema de matemáticas, hasta cierto punto me iba bien, lenguaje, hacía mis tareas, me podía concentrar, era juiciosa. En el arte era muy mala para el deporte, pero bueno, ahí lo hacía, pero bueno, ahí empieza el endoctrinamiento, ahí empieza la carga, ahí ya te programan como esclavo para el sistema, ¿no? Para trabajar madrugado y terminar al final del día como esclavo, detrás de un sueldo que te alcanza para lo mínimo, ¿no? Afortunadamente, no sé si afortunado o desafortunadamente pude ir a la universidad. Afortunada es algo afortunado, aunque no era lo que yo quería. Entonces ahí entran los padres y pues a uno le enseñan que uno tiene que obedecer a los padres. Yo era una niña muy obediente. Eh, Tienes que trabajar, ¿no? Y hacer dinero y recompensarme. Y mi papá me pagó la carrera, pero pues yo sí me sentía en deuda, ¿no? Bueno, pues sí, en la universidad yo me sentí muy libre porque yo no tuve que trabajar y estudiar, ¿no? Y solo fueron 3 años. Pero ya cuando tú entras al mundo laboral, bueno, los primeros años yo no quería, la verdad, ir a trabajar, no sé, es mi forma de vida. Pero me tocó ir a trabajar, empezar a trabajar. Y no, no, o sea, es la lucha, ¿no? Es la lucha de todos los días madrugar y salir tarde, cansado del trabajo, aguantar jefes abusivos, que no respetan tus límites, te respetan de alguna manera u otra, compañeros que no te colaboran, competencia, cada cual habrá tenido su experiencia, pero a mí lo que me cansaba era trabajar de lunes a viernes,
tener que madrugar, ir al transporte público, ¿no? Y toda la frustración que uno ve en el transporte público, la lucha, eso lleno en la mañana, uno no poder desayunar bien en la mañana, comer mal, comer comida rápida, oye, tener que empacar la comida, no comer fresco, eh, trabajar en algo que a uno no le gusta porque necesita la plata, porque necesita pagar arriendo. Bueno, los primeros años uno no lo siente porque uno está joven, pero es difícil y yo decía, esto es toda la vida, trabajar, Dios mío, trabajar 30 años esperando una pensión y después poder tener tiempo para ir a viajar. Yo estaba muy decepcionada, por eso me sentía muy triste. Y así pasaron 10 años de mi vida, 10, 15 años. Y ya al final yo decía, esto es la vida, esto es la vida. Entonces uno entra como en una aceptación, pero está triste y no tiene ganas de seguir, o uno sigue porque la montonera, la gente lo empuja, pero uno la verdad uno ya no quiere seguir yendo al trabajo. Depende, ¿no? De la empresa en la que hayas trabajado, pero el trabajo que ya hacía era agradable, era bonito, pero no era lo mío, luchaba mucho. Era creación de páginas web, diseño gráfico, y a mí el diseño gráfico me gusta, pero tenías que meterle mucho cerebro, mucho cerebro, mucho cerebro. Sí puede que yo sea inteligente, pero no, creo que eso era un trabajo más para hombres, a los hombres se les puede facilitar esa mentalidad, ¿no? A mí me crearon con la mentalidad de, aunque era una niña, me trataron como hombre, ¿no? Era muy raro. Mi papá me trató como hombre, mi mamá también, como proveedor de casa. Entonces en ningún momento yo pude actuar como mujer, era una mujer muy machona. Entonces sí era muy... me gustaba proveer a mi familia, a mis padres, todo lo que yo ganaba se lo daba a ellos, yo llegaba con mercados, pero entonces yo sentía que hacía falta algo y en la escuela me impulsaron mucho en la parte mental, ¿no? Intelectual. Y no me enseñaron ni mi madre ni en la escuela, me enseñaron como otro tipo de, no sé, solo era mental, intelectual, y si tú eres muy intelectual y muy inteligente, solo lo refuerzan en la escuela, tú vas a ser ganadora y te va a ir muy bien, pero eso, pues tú cuando lo ves, a uno como mujer no le sirve mucho, porque le enseñan a uno ser hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la feminidad? Se pierde. Entonces, eso es otro tema que tenemos que hablar otro día. Entonces, yo era muy mental y eso hace parte que no escuchaba mi cuerpo. Actuaba como un hombre, me vestía como un hombre, me gustaban mucho los colores oscuros, me gustaba la ropa de hombre. Mi papá me veía como un hombre y me decía, cuando termines tu carrera, él lo hizo a propósito, esa carrera es para que me ayudes en la empresa y tú vas a ser la que va a continuar con la empresa. Pero sinceramente a mí el tema de mi papá no era un mundo muy masculino de él, muy técnico, máquinas, no, yo no, pero él me tenía programada, ¿no? Hasta que llegó un momento que yo me rebelé y dije, no, a mí no me gusta ese tema, no me gusta. Siempre tuve un anhelo de algo femenino, diseño de modas, pero él decía, tú no vas a ganar dinero con eso, no vas a ganar dinero, pues, para saber que fue todo lo contrario. Entonces yo negué mi feminidad o las cosas que yo quería estudiar diseño de modas para saber que en una compañía que entré la diseñadora de modas ganaba más plata que yo. Entonces yo después le reclamé a mi papá, pero bueno. Entonces hacer cosas que a uno no le gusta, eso es matar el alma. Es matar el alma, es matar el cuerpo. Es lastimarse a sí mismo, hacer cosas que uno no quiere para tener contentos a los padres, no a lo que digan tus tías, a tener contenta a la abuela, que eres un ser productivo de la sociedad, entonces todo el mundo está contento, ¿no? El gobierno está contento porque estás pagando tus impuestos, estás aportando al sistema de pensiones, entonces eres un esclavo, un tonto útil, un esclavo del sistema, pero sabes, esa no es la vida, esa no es la vida y nos están engañando, nos están engañando. Entonces así fue mucho tiempo hasta la pandemia, ¿no? Hasta yo decía, ¿qué es esto? No estoy disfrutando de mi trabajo. Y por otro lado también, pues mi mamá me inculcó en un ambiente cristiano y me introdujo en la religión, ¿no? Pues de una parte siento que me ha ayudado mucho, me ha protegido, bien, he sido educada, pero también en estos grupos, en el grupo que estés, sea cual sea el grupo, iniciando con tu pareja,
y más que todo con tus padres cuando eres pequeño, estás sometido a unas fuerzas de autoridad que te van a decir qué tienes que hacer, ¿no? Bueno, cuando uno es niño y hasta los 18 años uno tiene que estar ahí, ¿no? Y ya después de los 18 años te puedes ir y ser tú tu propia autoridad, ¿no? Pero bueno, mi mamá me inculcó estar en ese ambiente religioso y hasta cierto punto me sirvió, pero ya llegó un punto que estaba haciendo cosas por compromiso, no por verdadero gusto dentro de la religión. Y ya estaba dedicando mucho, mucho tiempo. Y en la parte social de voluntariado no lo estaba haciendo de la manera correcta, lo estaba haciendo por compromiso social, lo mismo por tener contenta a mi mamá, por tener contenta al líder, a la comunidad, a mis amigos dentro de la comunidad. Entonces ahí, y la Biblia lo dice, cuáles son tus motivos para ir a servir a Dios, ¿no? ¿Es porque de verdad me amas o porque quieres tener contento al líder para que conseguir esposo? Entonces también bueno, sentí que me sentía atrapada ahí en ese ambiente y estaba haciendo cosas que mi corazón no estaba motivada. La Biblia misma lo dice, tienes que hacer las cosas porque te gusta, porque me amas, de buena manera, no de mala gana. Y si no es de buena manera, no lo hagas, ¿no? ¿Cuál es el motivo? O si estás persiguiendo motivos egoístas, ¿no? Como ser reconocido, ser famoso, tener poder, tener influencia, tener amigos, conseguir pareja, ¿no? Estás en el lugar equivocado y estás perdiendo tiempo. Entonces, en ese momento yo estaba en esa comunidad y tenía mucha fuerza e influencia en mí, los líderes tenían mucha fuerza en mí y yo estaba cargada, ¿no? Entonces era de lunes a viernes trabajando, llegaba muy cansada a dormir en la noche y el fin de semana era dedicada como a la parte comunitaria de voluntariado, aparte de ayudar a mi mamá, a mi familia, a mi hermana, a mis amigas también. Entonces yo me sentía agotada, yo decía, esto es la vida, yo me sentía en medio de una tómbola en que yo tenía que correr como el hámster, ¿no? Tenía que correr o correr porque si me cuelgo me salgo de la rueda y me muero, ¿no? Yo me sentía así y decía, ¿cuándo va a parar esta rueda? ¿Cuándo va a parar? Cada vez es más rápido. Ay, no. Entonces, pero, ¿saben? Dios me ayudó, me escuchó, no sé, y me mandó grandes ayudas. Entonces, antes del 2020, en mi imaginación yo pensaba, decía, ay, qué rico sería uno trabajar desde casa en el 2018. Ay, sería muy bueno. Ay, ese era como mi anhelo y mi deseo. Pero decía, nunca, eso es solo para los ricos, para gente con plata que está en posiciones. Nunca, nunca. Yo tenía ese anhelo, yo nunca se lo pedí a Dios, pero ahí lo tenía. Y, y pues poco a poco en mi trabajo se fue la electricidad un día. Entonces nos tocó a las malas irnos a nuestra casa a coger el computador e irnos a la casa a trabajar. Y tuvimos buenos resultados, entonces mi jefe dijo, implementémoslo, trabajar desde casa, desde tu portátil. Y trabajamos unos días desde casa, entonces empezamos a practicar así, 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 hasta que llegó la pandemia y nosotros ya estábamos preparados para trabajar desde casa. Entonces en la pandemia yo tuve tiempo de estudiar, de analizar, de conseguir terapia, conseguir mentores, de parar, meditar y me di cuenta, no, esta no es la vida. Esto no es la vida y a través de lo que pude aprender me di cuenta que hay otras posibilidades. Puedes trabajar desde casa, puedes ser emprendedor, puedes salirte de esa vida, ¿no? Limitada de trabajar de 8 a 6 en Colombia, era así. Empecé a estudiar, ¿no? Acerca de la vida. Y eso entendí y pues heme aquí hoy en día 5 años y durante esos 5 años yo no trabajé. Y la vida me sostuvo, Dios me sostuvo.
Entonces, eso es un mito que dicen que tienes que trabajar y luchar y sufrir para ganarte el pan. Eso, bueno, es una realidad para unos, pero para otros no. Eso depende de lo que tú creas. Entonces, antes de que llegue la pandemia, yo estaba enferma. O sea, la pandemia llegó a salvarme. Me sentía muy cansada, fui a muchos doctores, a muchos exámenes, me mandaron muchos medicamentos que no daban en nada, hasta que a la final pues miraron mis niveles de tiroides, estaban desajustados y se dieron cuenta que tenía algo en la cabeza, en el sistema endocrino, ¿no? Tenía la hipófisis, tenía un tumor. Eso fue antes de pandemia, 2016. O sea, a partir de ahí se empezaron a ver las consecuencias de esa vida que no es tu vida, ¿no? De ir en contra de la corriente, y se puede ver de manera física. Yo, al ser como tan sensible, yo soy muy sensible en mis percepciones, a mí de pronto me dio más duro, aunque no fue una vida dura, pero a mí me dio duro y me dio eso. Y yo dije, me voy a morir. Una doctora me dijo, me tiene que abrir el cerebro, extirparme eso que está ahí, puedes perder la vista. No, eso fue... Entonces estuve un año con exámenes de sangre analizando qué pasaba, y durante 3 años, al tercer año, yo ya estaba implementando otra forma de pensar, otra forma de vida. Yo ya estaba relajando, yo ya veía la vida de otra manera, estaba en el inicio. Y ya en el tercer año, ya ellos dijeron, no, tú ya no tienes nada, lo que tenías era una inflamación de agua. Una inflamación, pero ¿qué hiciste? ¿Qué has cambiado? Y pues sí, yo estuve concentrándome en mi salud, en mi dieta, hidratándome. Ahí fue cuando empecé a concentrarme en mi cuerpo, en mí misma. El amor propio empieza por ahí, ¿no? Y eso dio frutos. Entonces la pandemia me salvó, y ver la vida de otra forma me salvó del burnout. Entonces entendí que no todos los cuerpos son iguales. Hay personas que están hechas para trabajar y tienen energía, pero yo no soy de ese estilo. De pronto porque mis talentos no son ir a trabajar, sino mis talentos son observar, ¿cierto? Y entonces tenemos que aceptarnos como somos y amarnos así y valorar ese talento. Eso te da un talento diferente que no todo el mundo tiene. Entonces lo que te quiero llevar es que te conozcas, que te aceptes como eres, que escuches tu cuerpo. Cuando él dice no más, si estás enfermo tienes que dar tiempo de descansar, que no sigas esa historia de que, porque esa es una historia del sistema, de los más ricos, que trabajemos para ellos, para el sistema. Quiero que te detengas y escuches qué quieres en la vida, porque cuando te centras en hacer lo que te gusta, te centras en ayudar a los demás sinceramente, en algo que sinceramente, eso es lo que te da motor en la vida, y Dios te va a dar todo lo que necesitas para llevar a cabo tu sueño. Entonces esa fue como la experiencia de vida, que si es posible huir del burnout, es posible. Entonces, si tienes alguna pregunta, la voy a responder aquí abajo acerca del burnout. Hay personas que ahorita todavía están amarradas a un trabajo, tienen familias, tienen niños en responsabilidad. Yo los entiendo. Pero tranquilos, tranquilos, porque si yo pude salir, ustedes también pueden salir de ahí, a crear un negocio, ¿no? A escuchar la voz de tu alma. Porque si te sientes enfermo, no es por ahí. Si sigues empujando y te sientes con que vas por el camino incorrecto, que todo está en tu contra, estás en el camino incorrecto. Si te sientes enfermo, si te sientes triste, deprimido, y si te sientes deprimido es porque la vida te está obligando a parar, a pensar. Entonces quiero que te concentres en lo que sí quieres. Si quieres trabajar desde casa, si te gusta un arte, no sé, si te gusta ser artista, pintar, el deporte, quiero que vayas por tu pasión, porque esa pasión es lo que
enciende la llama de la energía y puede que pases algunos días sin dormir, tú vas a querer siguiendo ese camino, que es el camino que Dios te puso en tu corazón para lo que tú fuiste creado, ¿no? No todos somos iguales. Entonces quiero que escuches tus capacidades y que hagas una lista, ¿no? De lo que para lo que sí eres bueno, que generalmente no es lo que la sociedad exige, ¿no? Por ejemplo, la sociedad exige que seas bien, que grites duro, que hables, que llames la atención, que seas líder, pero puede que como yo, tú no seas así, pero tengas otros talentos, ¿no? Talentos como capacidad de análisis, de observar, de escucha, otros talentos, ¿no? O eres un artista, lo que desarrollas es con el corazón. Eso tú lo puedes compartir con la gente y puede iluminar el corazón de muchas personas y la vida y Dios te va a dar el sustento para desarrollar eso, pero tienes que creerlo y la Biblia lo dice, ¿no? Busquen primero el reino y todo lo será dado. Pues se refiere, ¿no? También buscar a Dios, tenerlo cerca y saber cuál es su voluntad, hacer su voluntad. Y ahí sí leen todo ese capítulo, dice que la vida está hecha, la vida está dada, no hay que luchar con dolor, ¿no? Hay que trabajar con cariño y con disfrute de acuerdo a tus habilidades, ¿no? Y sin sufrir, sin trasnochar, sin maltratarse. El camino es parar, descansar un poquito si necesitas descansar, así sean pequeños momentos en el día, y pedirle a Dios. Y poquito a poquito Dios te va mostrando respuestas. Tienes que ser perceptivo y abierto. Yo las encontré en YouTube muchas veces y te va a llegar todo lo que necesitas, libros, mentores, ideas, personas, de cualquier, puede ser tu hijito, te puede llegar con una idea y poquito a poquito si sigues esos pedacitos, ese caminito de pan, vas a encontrar tu medio de vida y vas a salir del burnout. Créeme, yo tengo fe en ti, tengo fe en Dios. Y si tú tienes fe, vas a estar tranquilo y eso se va a ver reflejado en tu exterior. Ustedes aquí donde me ven, mucha gente me dice que soy de 22 años. Tengo más años. Me veo muy joven, entonces eso se va a traducir en felicidad por la vida, en juventud, en salud. Estoy muy saludable hoy en día. Bueno, siempre mi peso ha sido delgada, pero eso se va a ir traduciendo en salud y se va a ir reflejado en tus relaciones también. Después le cuento el resto de mi historia, pero yo salí de allá de Colombia y de mi hogar porque no era un lugar muy saludable, aunque amo a mi familia. Pude salir de allí, pude conocer a mi esposo europeo, que tiene otra forma de pensar y acá tienen otra forma de pensar. Entonces, poco a poco la vida se va abriendo si te mantienes en eso, ¿no? Y con tu corazón limpio, quiero que limpies tu corazón, que tengas motivos sinceros, ¿no? Por ti mismo, por ayudar a los demás, si tienes tu familia. Si tienes un motivo sincero, Dios te va a ayudar, ¿no? Asimismo, un negocio sincero en querer ayudar a la gente sin dejar de ganar dinero, ¿cierto? Por ejemplo, ser panadero, pero tú lo que haces lo haces con mucho cariño, con mucho amor, el pan, así sea algo así de simple, Dios lo va a bendecir. Cualquier cosa, ser artista, ser cantante, no sé, conducir un camión, pero si lo haces con mucho cariño y lo disfrutas, Dios te va a bendecir. Entonces, si quieres guía en este camino para salir del burnout, te ofrezco sesiones conmigo uno a uno, en lo que me va mejor, que es estar uno a uno con las personas. Soy una persona muy perceptiva y te puedo guiar en el camino que yo ya viví, desde el tema de psicología, parte emocional. Yo soy terapeuta emocional y con todo el conocimiento que he adquirido durante estos 20 años de salud, de bienestar, de psicología, más como una guía
que te coja de la mano y te lleve por el camino por el que yo ya recorrí. Si quieres tener una sesión conmigo, una mejor amiga, alguien que te escuche, te dejo el link para que agendes una sesión conmigo. Estamos aquí para ayudarte, ese es mi deseo, que seas exitosa en tu vida, que seas feliz, que estés tranquila, y de esa manera todos vamos a ser exitosos y nos vamos a ayudar. La idea es generar una comunidad acá que nos colaboremos entre todos, ayudándonos, ¿no? Y a salir adelante. Y yo quiero que este mundo sea un mundo lindo, ¿no? Queremos concentrarnos en que todos sean felices, tengan lo necesario para vivir, tengan paz. No, esa es mi idea y mi motivación. Entonces, si necesitas ayuda, escríbeme. Te quiero mucho.